Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a la audiencia general del Santo Padre Francisco, en esta ocasión del miércoles 3 de junio del año 2020. Saludamos cariñosamente a todas las personas que nos ven a través del canal de YouTube Las Memorias del Papa y les pedimos que se suscriban. Saludamos también a todas las personas de la feligresía de la parroquia de Santo Tomás La Palma en el barrio de la Merced de la Ciudad de México que nos ven a través de Facebook Live y también a todas las personas de Centroamérica y Estados Unidos que nos escuchan a través de la página de Facebook La Virgen de Guadalupe. Vamos a dar comienzo con la audiencia general. El Papa Francisco dará inicio a la audiencia general con el signo litúrgico de la señal de la cruz. Escuchemos sus palabras y su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes y con tu espíritu. Ahora, como es tradición, se proclamará la lectura del libro del Génesis. Lectura del libro del Génesis. El Señor dirigió a Abraham en una visión las siguientes palabras: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu paga será abundante. Abraham contestó: No me has dado hijos, y un criado de casa me heredará. Pero el Señor le dirigió esta palabra: Mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y añadió: Así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se le contó como justicia. Palabra de Dios. Después de haber escuchado la proclamación del libro del Génesis, ahora nos disponemos a escuchar las palabras del Papa Francisco en este nuevo ciclo de catequesis dedicadas a la oración. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. C'è una voce che risuona all'improvviso nella vita di Hay una Abramo, voz que resuena de repente en la una vida de Abraham, voce che lo invita una voz a que le invita a intraprendere un emprender un camino che que le sa di parece absurdo, assurdo, una voce che lo sprona a sradicarsi dalla una sua voz que lo patria, alienta a desarraigarse dalle de su patria, radici della de sua las raíces de famiglia, su familia, per para andare ir verso un hacia futuro un futuro nuovo, nuevo, un futuro futuro diverso. diferente. È tutto sulla base di una promessa, di cui bisogna solo Y todo en fidarsi. base a una promesa de la cual hay que solo confiar. E fidarsi di una promessa non è facile, Confiar en ci una vuole promesa no es coraggio. fácil, se necesita valentía. E Abramo Y si Abraham fidò. confió. La Bibbia tace sul passato del primo patriarca. La logica delle La cose Biblia lascia guarda supporre silencio sobre che el pasado del adorasse primer altre patriarca. divinità. La lógica de las Forse cosas era un sugiere que uomo adoraba a sapiente, otras divinidades. abituato a Tal ascoltare vez il era cielo un e le hombre stelle, sabio, forse. acostumbrado Il a Signore observar el infatti gli cielo y las promette che la estrellas. sua Tal discendenza vez sarà el numerosa come Señor le de hecho le stelle promete que che su punteggiano il descendencia cielo. será tan numerosa como las E estrellas Abramo que cubren el parte, cielo. ascolta la voce di Dio e si fida della sua parola. Questo è importante, si Y Abraham fida parte, della parola escucha di la voz Dio. de Dios y confía en su palabra. Esto es E importante. con questa sua Confía en la partenza palabra de Dios. nasce un nuovo modo di concepire la relazione con Dio. E per questo motivo che il Y con esta patriarca partida Abramo nace una è nueva forma de presente nelle concebir grandi la tradizioni relación con spirituali Dios. Es por esta ebraica, razón que el patriarca cristiana e Abraham islamica, está presente en las come il grandes tradiciones perfetto uomo espirituales, di Dio, judía, cristiana e islámica, capace di como el perfecto sottomettersi hombre de Dios, a Lui, capaz de anche someterse quando la sua volontà a Él, si rivela ardua, incluso cuando su se non voluntad se addirittura revela difícil, incomprensibile. sino incluso incomprensible. Abramo è dunque l'uomo della parola. Quando Dio parla, l'uomo diventa Abraham es, recettore por di lo quella tanto, parola el hombre de la e la sua palabra. vita Cuando Dios il habla, luogo in el Dios cui se essa convierte en el chiede di receptor de esa palabra, incarnarsi. y su vida el lugar en donde ella pide Questa è una encarnarse. grande novità nel cammino religioso dell'uomo. La vita del Esta es una credente gran novedad en el comincia camino a religioso del hombre. concepirsi come La vida del vocazione, creyente comienza cioè a chiamata. concebirse
como una come vocación, luogo dove si es decir, como realizza una una llamada, promessa. como un lugar donde Ed se egli si realiza muove una nel promesa, mondo non tanto y sotto Él il se peso di un mueve en el enigma, mundo no tanto ma con bajo la el forza peso di de quella un enigma, promessa che un sino con la giorno si fuerza de esa realizzerà. promesa E Abramo que un día credette se cumplirá. alla promessa di Dio. E credette e Y andò Abraham creyó en la promesa senza de Dios, sapere dove andava, creyó, così partió, dice la sin lettera agli saber a ebrei, dónde iba. ma si fidò. Así dice la carta a los hebreos, pero confió. Leggendo il libro della Genesi scopriamo come Abramo visse la preghiera nella continua fedeltà a quella Leyendo el libro del parola, Génesis, che descubrimos cómo periodicamente Abraham si vivió la affacciava lungo oración il en suo cammino. continua fidelidad a esa In palabra que sintesi, periódicamente possiamo aparecía a lo largo de dire su che camino. nella vita di En resumen, Abramo podemos la decir que en la vida fede de si Abraham, fa storia. la fe se hace historia. La fede si fa storia. Anzi, Abramo con La la sua fe vita, il se suo hace esempio, historia. Es ci más, insegna Abraham, con su vida, con su questo ejemplo, nos cammino, enseña questa strada nella quale la este fede si fa camino, esta storia. vía, en la cual Dio la non fe è se più hace visto historia. nei fenomeni cosmici come Dio lontano che può Dios ya no incutere es más terrore. visto solo en los fenómenos cósmicos, Invece il Dio di Abramo alejado, diventa que il pueden inspirar mio terror. Dio, El Dios de Abraham se il convierte Dio en della mi mia Dios, storia personale, che el guida i Dios de mi miei historia passi, personal, que che guía non mis mi pasos, abbandona, que no me il abandona, Dio dei miei giorni, il el compagno Dios de mis delle mie días, avventure, el il compañero Dio de mis provvidenza. aventuras, el Dios Io de mi la domando e providencia. vi domando, noi abbiamo Yo me questa pregunto y esperienza les di pregunto, Dio, il ¿nosotros mio tenemos esta Dio, experiencia de il Dio che mi Dios, de accompagna, mi Dios, il Dio della el mia Dios que storia me acompaña, personale, il Dio che el guida i Dios miei de mi historia passi, che personal, non mi el abbandona, Dios que guía mis il Dio pasos, dei que miei no me giorni? abandona, Abbiamo questa el Dios de mis esperienza? días? ¿Tenemos esta experiencia? Pensiamoci un po'. Pensemos un Questa poco en esto. esperienza di Abramo viene testimoniata anche da uno dei testi più originali della storia Esta della experiencia de Abraham spiritualità, también es testimoniada por uno il de los textos más memoriale di originales Blaise de la Pascal. historia de la espiritualidad, Esso el comincia memorial de così: Blaise Pascal. Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, non dei Este filosofi o comienza dei así: Dios sapienti. de Abraham, Dios de Isaac, Certezza, Dios de certezza, Jacob, sentimento, no de los gioia, filósofos y pace. de los sabios. Dio di Gesù Cristo. Certeza, certeza, sentimiento, alegría, paz, Questo Dios de memoriale è scritto Jesucristo. su una piccola pergamena e trovato dopo Este la sua memorial morte escrito en un pequeño cucito pergamino all'interno y di un encontrado después vestito de del su muerte, filosofo cosido dentro de un esprime vestido del non una filósofo, riflessione expresa no intellettuale una che un reflexión uomo sapiente intelectual come lui que può un hombre concepire su sabio Dio, como él ma puede esprime concebir il sobre senso Dios, vivo, sino expresa el sperimentato della sentido sua vivo, presenza. experimentado de su Pascal presencia. annota perfino il momento preciso in cui sentì Pascal quella incluso realtà, señala el momento avendola preciso en que finalmente sintió esa incontrata, realidad, habiéndola la sera del encontrado 23 finalmente novembre la tarde del 23 de 1654. noviembre de Non è il Dio 1654. astratto o il Dio cosmico, no, è No il es Dio el di una Dios persona, abstracto, di una no es el Dios chiamata, il Dio cósmico, di es Abramo, el di Dios de una Isacco, persona, de di una llamada, Giacobbe, de ese Dios de Abraham, de il Isaac, de Dio Jacob, che è certezza, che è sentimento, es che el è Dios gioia. que es certeza, que es sentimiento, que La es preghiera di alegría. Abramo si esprime innanzitutto con azioni. Uomo del La silenzio, oración de Abraham ad se ogni expresa tappa sobre todo con costruisce un acciones. altare al Hombre de Signore. silencio, en cada Abramo etapa non construye un edifica un altar al Señor. tempio, ma Abraham no dissemina il edifica un cammino templo, di sino pietre che esparce el ricordano il camino transito con di Dio. piedras que recuerdan Un Dio el tránsito de sorprendente Dios. quando gli fa Un Dios visita sorprendente, nella figura di como tre cuando lo ospiti visita en la che lui figura de e tres Sara huéspedes, accolgono con a los premura que e él che y Sara annunciano acogen loro con cuidado la y les nascita del anuncia el figlio nacimiento Isacco. de su hijo Isaac. Abramo aveva 100 anni e sua moglie Abraham 90 più o tenía 100 meno años e credettero, y su mujer si 90 más o fidarono menos, di Dio. y creyeron,
confiaron en Dios. E Sara, sua moglie, concepì. A quell'età. Y Sara, su esposa, Questo è concibió il Dio a di esa Abramo, edad. il nostro Este Dio es che el ci Dios de Abraham, accompagna. nuestro Dios que nos Così acompaña. Abramo diventa familiare di Dio, capace anche di discutere con Así Lui, Abraham se hace ma familiar con sempre Dios, capaz fedele. también de discutir con Él, Parla con pero Dio e siempre fiel. discute, Habla fino con alla Dios y prova suprema discute, quando Dio gli chiede di sacrificare hasta la prueba proprio il suprema figlio cuando Dios Isacco, le il pide que figlio della sacrifique vecchiaia, a su lui, propio hijo Isaac, al hijo l'erede. de la vejez, a Él, Qui Abramo el vive heredero. la fede come un dramma, come un Aquí camminare a Abraham vive la fe tentoni como nella un drama, notte, como sotto un un cielo caminar a questa tientas volta en la privo noche, di stelle. bajo un cielo esta vez sin Tante estrellas. volte succede anche a noi di Y muchas camminare veces nel sucede también buio, a nosotros, ma con la que fede. caminamos en la oscuridad, Dio pero con la stesso fe. fermerà la mano di Abramo già pronta a colpire Dios perché ha mismo visto la sua detendrá la mano de Abraham, disponibilità ya lista para atacar porque veramente ha visto su totale. disponibilidad verdaderamente total. Fratelli e sorelle, impariamo da Abramo, Hermanos y impariamo a hermanas, pregare con fede, aprendamos de Abraham, ascoltare il Signore, aprendamos a orar con camminare, fe, a dialogare, escuchar, a fino a caminar, a discutere. dialogar, Non abbiamo hasta paura el di punto de discutere con discutir. Dio. No tengamos miedo de Anche discutir con dire una Dios. cosa che sembra una Incluso diré una eresia. cosa que parece una Tante volte ho herejía. sentito gente che mi dicono, ma lei sa, mi è Muchas successo veces he questo escuchado a gente e que me mi sono dice, arrabbiato mire, con sabe, Dio. me ha pasado esto Ma y tu me hai he enojado avuto con il Dios. coraggio di arrabbiarti con Dio? Sì, mi sono Pero tú arrabbiato, has tenido el coraje de ma questa è enojarte una con forma di Dios. Sí, preghiera, me he enojado. Y perché esta es solo un una forma de figlio è oración. capace di arrabbiarsi col papà e poi Porque solo un hijo rincontrarlo. es capaz de enojarse con el papá y Impariamo poder da encontrarlo. Abramo a pregare con fede, a dialogare, a Aprendamos de discutere, Abraham a orar ma con fe, a sempre escuchar, a disposti dialogar, a ad discutir, accogliere la parola pero di siempre Dio e a dispuestos a metterla acoger in la palabra de pratica. Dios y a Con Dio ponerla en práctica. impariamo a parlare come un figlio col suo papà, Con Dios aprendemos a hablar como un ascoltarlo, hijo con su papá, rispondere, a escucharlo, discutere, a responder, a discutir, ma trasparente, come il figlio col papà. pero, pero de modo Così ci transparente, como insegna el hijo con su Abramo papá. a Así nos pregare. enseña Abraham a orar. Grazie. Gracias. Un saluto ai fedeli di lingua inglese collegati attraverso i mezzi di comunicazione sociale. Saludo a los fieles de Cari lengua fratelli e inglesa sorelle conectados a degli través de Stati los Uniti, medios de comunicación social. seguo con grande preoccupazione Queridos i hermanos y hermanas de los dolorosi Estados disordini Unidos, sociali sigo con che gran stanno preocupación accadendo nella los vostra dolorosos nazione in desórdenes questi sociales giorni que están a seguito sucediendo en della vuestra tragica nación morte del en estos signor días, George Floyd. después de la trágica muerte del Cari señor amici, George non Floyd. possiamo tollerare né chiudere gli occhi su qualsiasi tipo di razzismo Queridos amigos, o no di podemos tolerar ni esclusione cerrar los ojos e pretendere ante di difendere la ante sacralità cualquier di ogni tipo vita de umana. racismo o de exclusión y de Nello stesso pretender tempo de dobbiamo defender la riconoscere sacralidad de toda che la vida violenza humana al delle mismo ultime tiempo, notti è debemos reconocer que la autodistruttiva violencia e de las últimas noches autolesionista. es autodestructiva Nulla si guadagna con y la violenza autolesionista. e tanto si perde. Nada se gana con la Oggi violencia y tanto mi se unisco alla pierde. Chiesa di San Paul e Minneapolis e di tutti gli Stati Uniti Hoy me uno a la iglesia e a de San Paul pregare en per il Minneapolis riposo y de todos los dell'anima di Estados George Unidos Floyd para e orar di tutti gli por el altri che descanso del hanno alma perso de la George vita Floyd a y de causa del todos los peccato del demás que han perdido razzismo. la vida a causa Preghiamo del per il pecado de conforto delle racismo. famiglie e degli amici affranti e Oremos preghiamo per la por riconciliazione la confortación de nazionale las familias e y de la los pace amigos. a cui Oremos por la aneliamo. conciliación Nostra Signora nacional y di la paz Guadalupe, Madre en la dell'America, cual anhelamos. interceda per tutti coloro
Nuestra che Señora de lavorano Guadalupe, per la Madre de América, pace e la interceda por giustizia todos nella aquellos que vostra trabajan terra e por la nel paz mondo. y la justicia Dio en benedica vuestras tutti tierras voi y e en le el vostre mundo. famiglie. Que Dios bendiga a I todos greet the ustedes y a English-speaking sus faithful familias. joining us through the media. Dear brothers and sisters in the United States, I have witnessed with great concern the disturbing social unrest in your nation in these past days, following the tragic death of Mr. George Floyd. My friends, we cannot tolerate or turn a blind eye to racism and exclusion in any form, and yet claim to defend the sacredness of every human life. At the same time, we have to recognize that the violence of recent nights is self-destructive and self-defeating. Nothing is gained by violence, and so much is lost. Today, I join the Church in St. Paul and Minneapolis, and in the entire United States, in praying for the repose of the soul of George Floyd, and of all those others who have lost their lives as a result of the sin of racism. Let us pray for the consolation of their grieving families and friends, and let us implore the national reconciliation and peace for which we yearn. May Our Lady of Guadalupe, Mother of America, intercede for all those who work for peace and justice in your land and throughout the world. May God bless all of you and your families. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la figura y la vocación del patriarca Abraham, a quien Dios le habló y le pidió que abandonara a su patria y su familia con la promesa de darle una tierra nueva y una descendencia numerosa. Abraham escuchó la voz del Señor, creyó en su palabra, hizo lo que le ordenó. Con su respuesta obediente al Señor, Abraham es modelo del que cree y sigue con fe la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad se revela difícil y en muchos casos incomprensible y dramática, como cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo Isaac. Por su fidelidad a la promesa de Dios y la nueva manera de entender su relación con Él, Abraham está presente en las tres grandes tradiciones espirituales, la judía, la cristiana y la musulmana, que lo considera como padre en la fe, atento y obediente a la voluntad de Dios. El libro del Génesis nos revela que Abraham vivía la oración en continua fidelidad a la palabra que el Señor le dirigía constantemente en su vida. El Dios de Abraham no es un Dios lejano que se manifiesta en fenómenos cósmicos y causa temor, sino que es un Dios cercano, familiar, providente, que sale al encuentro del hombre y lo visita, como esos tres misteriosos huéspedes que Abraham acogió en su tienda. Dios se hace compañero de camino y guía en todo momento. Por eso el modo de rezar de Abraham era también con acciones, erigiendo altares que recordaban el continuo paso del Señor en su vida, signo de la cercanía y de la familiaridad que tenía con Dios. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Pidamos al Señor que nos conceda aprender a orar con la misma fe de Abraham, que seamos dóciles y disponibles
a acoger su voluntad y a ponerla en práctica, como hijos e hijas que confían en su providencia paterna. Que Dios los bendiga. En este momento vamos a realizar la oración del Padre Nuestro para finalizar con la bendición del Santo Padre. Pater noster, qui es in celis, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu advenia nombre. regnum tuum, Venga a nosotros tu fiat reino. voluntas Hágase tu tua, voluntad en la sicut in tierra cielo como en et el in cielo. terra. Danos hoy nuestro Nostrum pan de cada día. quotidianum da Perdona nobis nuestras hodie, ofensas, como et también dimitte nosotros nobis perdonamos a los que debitoris, nos ofenden. sicut No nos dejes nos caer en dimittimus tentación y líbranos del mal. Amén. ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con esta bendición del Papa Francisco, agradecemos a todas las personas que siguen esta transmisión y rescatamos los saludos del Santo Padre Francisco a todas las personas de los Estados Unidos en este caos, en esta crisis de violencia que ha caído aquel país y por el que pedimos a Dios nuestro Señor que pronto traiga la paz. Hasta la próxima, amigos.